Hola amigos, mi nombre es Patti Jabás y en el vídeo de hoy voy a tratar de a ver cómo puedo contarles un poquito qué es lo que estoy viendo en relación a la similitud que encuentro con el 2007. Antes, previo a la caída del 2008, donde en julio del 2007 el presidente Bush saca el Uptick Rule de manera tal que se podían jugar a partir de ahí a la baja. Que eso, el Uptick Rule justamente se introdujo en el mercado cuando fue, creo que la caída del 29 o algo así, que justamente eso pudo contener al mercado, y en julio del 2007 Bush lo retira, y en ese momento tocan digamos picos los bancos, y justamente ahí cuando sucedía eso yo estaba sugiriendo justamente vender las acciones. Me recuerdo haber hecho vender a mi papá las acciones de Galicia en ese momento, y justamente empiezan a retroceder los bancos, y el mercado hace un nuevo impulso alcista, pero en ese impulso alcista los bancos como que no participan, es decir, no vuelven a retestear los máximos que habían tocado en el mes de julio. Después, bueno, se armó toda una situación donde yo advertía justamente sobre las acciones de Citigroup, y cuando vengo analizando Citigroup de hace varios meses y me está dando digamos, como que me está levantando una alerta en mi cabeza muy similar a lo que vi cuando, bueno, justamente en noviembre del 2007 fui a Tampa a ver a la gente de Raymond James, y me discutían que Citi iba a subir. Yo les decía que para mi cumpleaños de febrero iba a destruirse, y bueno, me hicieron hasta una jugada y todo que vendrían a la Argentina si Citi subía, y Citi cayó a 14, me acuerdo, y bueno, obviamente no vinieron. Así que bueno, algo similar estoy viendo en esta oportunidad. Lo que veo en Citi, si miran un gráfico van a poder detectar que viene cayendo, no de ahora, sino desde que marcó máximos en junio, digamos máximos desde la recuperación de la caída del 2020, ¿no? Me refiero de junio del 2021, que tocó 80,29 y hoy está en 54,66. Es decir, vemos unos índices del mercado de Estados Unidos que obviamente no van acorde con el sector bancario, y menos aún con Citi. Le podrán buscar justificativo en la última parte al tema de la guerra con Rusia y demás y todo esto, pero vean que Citi no viene bajando desde que se inició esta guerra. Quisiera dejar la guerra un poquito de lado, porque generalmente ese tipo de noticias, como ahora dicen que aumentan los casos de COVID, o casualidad, ahora empiezan a nuevamente a subir los casos en New York, y se habla de otro shot de vacunas, y bueno, todos sabemos que todo eso es parte digamos, del make-up de todo lo que pasa en el mercado. El mercado me está dando una señal de alerta, no solamente en Citi, sino que si vemos cómo se fue dando en el transcurso de las últimas semanas, desde la decisión de la Fed, donde el mercado estaba en peligro, donde hablábamos del soporte del S&P 500 en el área de 4.150, 160 que les marcaba en ese momento. Justamente lo que se trató de hacer en ese día, el 16 de marzo, con la decisión de la Fed, que levanta apenas un 0,25 las tasas en ese momento, realmente no era nada. Realmente fue otro punto que, aparte que ya lo había dado a conocer Powell, es decir, ya teníamos la noticia de antes que iba a ejecutar 25 puntos básicos, así que al mercado no lo sorprendió, y sin embargo después empezaron a generar, con el tema de la inflación y demás, a dar mucha bomba a esa situación de aumento de tasas que teníamos del 16 al 18. Sí, el 18 creo que era el día de la expiración de Quadruple Witching Day, justamente del viernes. Entonces, al hacer ese avance a partir del 16, darle empuje al mercado, sostener el soporte de 4.150 en el S&P 500,
con el vencimiento de opciones generaron una situación de cobertura de posiciones ante el rebote, y eso mismo, digamos, con menos dinero le generó este impulso que vemos en los índices, haciendo que el S&P superara el área de los 4.500 puntos. Entonces todos pensemos que nos vamos para arriba, y el Nasdaq 100, a pesar de toda la suerte de suba de Apple y de Tesla que vimos este principio de semana, incluso ya con las tasas implícitas de los bonos retrocediendo, con el dólar cayendo, especialmente el dólar frente a franco suizo y yen, que es lo que envié unos audios por Twitter. Justamente cuando combino todas estas situaciones, me sugieren que se han dejado desde el 16 de marzo, después potenciado con el Quadruple Witching Day, como para que los que optaron ahí pudieran en el transcurso de estos días poder vender en las Big Techs ante el avance. Y justamente ahora, cuando estamos llegando antes del índice de desempleo, que es este viernes justamente, tratar de tener al mercado, incluso como cierre de mes y cierre, ojo, de trimestre también, dejar a los índices sobre los niveles de soporte, y con eso tener también un colchoncito acá ante el índice de desempleo, y que no es poca cosa también lo que se juega Biden, que es el midterm elections en noviembre. Entonces acá la pregunta del millón es que si va a dejar que el mercado haga la corrección que tiene que hacer, y si va a tener tiempo a recuperar para que pueda ganar las midterm elections, cuando está haciendo pedidos de todo tipo de aumento de budget y demás, de presupuesto, con una deuda que en los Estados Unidos está prácticamente explotando, pero que obviamente entre el COVID, la guerra y demás va poniendo justificaciones a lo que va implementando a la par del mercado. Pero acá lo que más me importa es ver que estamos llegando, la tasa casi como que la pusieron con la mano al cierre del viernes pasado, a la banda superior del canal descendente que viene desde el año 85. Y cuando generalmente pasa eso, coincide con un pico en el mercado, y es como que ahora se aceleraron a llegar a ese punto, junto con el mercado dándole, digamos, bomba con Apple principalmente, que tuvo no sé cuántas ruedas en forma consecutiva de suba, que digamos, los titulares de ayer. Y ahora, bueno, hablan que Apple se introduce en el tema financiero, entonces con eso están justificando que los bancos bajan. Nada más ridículo que eso, porque los bancos vienen bajando de antes y no vienen haciendo caso a la suba de tasas, digamos, la tasa implícita de los bonos de este último tiempo. Y como les decía, siempre que tocan ese nivel coincide con un techo del mercado, y ahora desde el lunes viene justamente la tasa retrocediendo, viene retrocediendo el dólar, y acá lo que más me interesa es el retroceso que está haciendo frente al franco suizo y frente al yen. Al yen también lo trataron de impulsar desde el 7 de marzo hasta la fecha, hasta el lunes pasado, digamos hasta el viernes pasado, con todo a buscar a los máximos históricos, y de ahí viene retrocediendo, mientras que el dólar frente al franco suizo también avanzó, y ahora desde el lunes viene cayendo con fuerza. Estamos en 0,92318 para el dólar frente al franco suizo, el cual se mantiene en un canal prácticamente, digamos, una volatilidad de entre los 0,94 y 0,92 desde el año pasado. Y justamente cuando toca la banda inferior coincide con zona de riesgo en el mercado. Lo pueden ver justamente el pasado 16 de marzo, cuando el mercado tenía el peligro de quebrar y cerrar por debajo de 4.150. También lo hacía el franco suizo, perforando en la zona de 0,92 y que les decía en ese momento el área de soporte de 0,9190. Ahora en 0,9231 está muy cerca y perdiendo momentum, como dando inicio a una corrección de mediano plazo, que si con el índice de desempleo el viernes llega a quebrar esa área de 0,92, sería lo que nunca dejaron quebrar desde agosto del año pasado para poder sostener el mercado. Entonces, si eso se quiebra y el mercado retrocede, y como vemos el Nasdaq 100, que a diferencia de la resistencia del S&P 500, el Nasdaq 100 lo tengo en el área más o menos
de 15.250, que es lo que trató de sostener estas últimas horas. Estamos en 15.107. Si llega el Nasdaq 100 a colocarse por debajo de 14.100, calculo que son unos 1.000 puntos, ahí daría lugar a volver a retestear la banda inferior, que es lo que se trató de todo este tiempo con la decisión de la FED. Acomodan los números casi a medida. Es como que yo veo los gráficos y es tan fácil leerlos que les llama la atención de cómo van articulando todos los datos. Al mismo tiempo que vemos que ayer mismo, cuando les decía, bueno, en el audio por Twitter, que los titulares eran que estaba el petróleo por debajo de 100, cosa que justificaban el avance del mercado, y no llegó ni al mediodía con los 100, pero ya habían dado la introducción inicial, y después siguieron las noticias con Apple como para poder tapar lo del petróleo y seguir con Apple para justificar la suba. Es increíble lo llamativo que es, y cuando también alcanzábamos el VIX, tiene un fuerte soporte en el área de los 18 puntos, y que si se sostiene sobre ese nivel con el índice de desempleo del viernes genera un avance que lo pudiera llevar a colocarlo nuevamente por arriba de los 20 puntos, calculo que estaríamos rápidamente dando vuelta al mercado, y como les digo, con un sector bancario que en el curso de las últimas ruedas sigue retrocediendo, y me está junto con la tasa implícita del bono, que también baja. Obviamente los bonos los bancos deberían bajar, y esto dar lugar a suba justamente del oro y la plata, y que ayer bajaron el oro y la plata antes de la apertura, bien fuerte, cosa de tener junto con el petróleo un justificativo como que también decían como que terminaba la guerra o lo que fuera, que había noticias positivas. Bueno, también lo endulzaban por el otro lado para poder justificar lo que previamente ya lo tienen calculado. Y yo creo que ahora, digamos, y justamente vemos el Lexao US dólar está rebotando, donde tenemos un momentum de corto plazo en zona de neutralidad, y justamente recuperando ahora, ya en todo momento pudo recuperar los 1920 puntos después de hacer todo ese movimiento intradiario. Justamente si el dólar frente al franco suizo se cae de los 0,92, es decir, que el dólar sigue cayendo, lo que instantáneamente debería su opuesto, que es el oro, impulsarse al alza. Y sin embargo ayer como que lo bajaron de un ondazo antes de la apertura, entonces se tenían otra vez el margen para avanzar, pero no estar avanzando todavía por arriba de 1945, que sería el nivel ahora clave ante el índice de desempleo, que si avanza sobre ese nivel estaría impulsando una suba. Por eso cuando veo el tema del sector bancario junto con la tasa implícita del bono que retrocede, es lo que siempre suele suceder cuando se inicia una corrección de importancia después de tocar la banda superior del canal descendente en las tasas implícitas de los bonos. Así que, y si a esto le voy sumando todo el contexto del aumento del petróleo, el tema de riesgo de inflación, y cómo cuando hay una decisión de bajar el petróleo lo bajan, y cuando no quieren no lo bajan, calculo que tendría que venir una corrección tal donde estaría acompañada tanto de baja de petróleo como baja del mercado. Entonces ya se unificaría toda una corrección con más sectores a la baja. Entonces ese es el riesgo que correría el mercado, de aumentar el breadth en forma negativa, y entonces ahí finalmente se produzca la corrección que tanto temen, y por eso ya tenemos mucho margen en los mercados incluso emergentes como Brasil, que vino avanzando gracias a Petrobras y a Vale, no así tanto, después acompañaron un poquitito los bancos, pero no así tanto los bancos, frente a un año también eleccionario en Brasil. Pero bueno, toda esta suba digamos, en el petróleo justificó como para no tener otras, digamos, poder rotar el dinero, pero finalmente quedar los mercados que en cierta forma, cuando veamos la corrección que se pueda producir, insisto y coincido con Gradham, que les levanté un vídeo por YouTube,
que realmente el mercado que debe corregir y que está muy sobrecargado es el mercado de los Estados Unidos. Así que después vamos a ver cómo esa corrección hacia dónde nos induce a buscar posiciones, es decir, cuando eso finalmente ocurre. Y bueno, les sugiero nuevamente prestar atención al dólar frente al franco suizo, al dólar frente al yen, porque también corrigiendo el dólar frente al yen induciría una corrección del Nikkei, y sepan que ya lo saben que el Nikkei tiene alta correlación técnica con el mercado de Estados Unidos históricamente. Y bueno, y por otro lado, como me preguntaban también sobre el dólar frente al peso mexicano, justamente casi con la mano está llegando al área de soporte importante, que es el área de 19.75. Así que vamos a ver cómo eso de acá al viernes, qué efectos tenemos sobre el dólar frente al peso mexicano. Y eso nos va a poder también adelantar en cierta forma si viene corrección en commodities, que haga que todo junto después se produzca una corrección a nivel global, en momentos donde también se van a iniciar, especialmente a mediados de abril, que van a ingresar los balances del sector bancario y ahí y el resto de los balances, y vamos a ver ahí la suerte o no de qué es lo que, digamos, está teniendo efecto sobre las compañías, el tema de inflación. Bueno, hasta acá los dejo. Mi nombre es Patti Javas, mi email es javaspatti@gmail.com si quieren hacerme alguna consulta, y si les gustó el vídeo háganle un like y suscríbanse a mi canal. Bueno, muchísimas gracias.